y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10. En Frigia y Panfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Capítulo 11. Cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Amantísimo Dios todopoderoso que habitas en gloria, gracias maravilloso Señor te damos por la oportunidad de meditar en tu palabra, por la oportunidad de estar, Señor, en tu presencia cada día. Gracias por el privilegio grande que tú me has otorgado, Señor. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús que ilumines mi corazón, ilumines mis pensamientos, Padre, para que esta palabra, Dios Todopoderoso, así como ha hecho rema en mi vida, haga rema, Señor, en todas las personas que reciben esta palabra tan maravillosa. Abre, Espíritu Santo, abre los oídos espirituales, los ojos espirituales, quita toda atadura y que tu palabra, Señor, sea un rema en sus vidas y se haga vida en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Este es un tema que yo lo he titulado este tema, Hechos 2, del 7 al 13. Lo he titulado El poder en el pacto. Poder en el pacto. Así lo he titulado. Porque si nosotros vemos y leemos la palabra como está escrita, ¿qué fue lo que pasó? Ellos estaban atónitos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Estaban atónitos porque el Espíritu Santo hizo todo este desenlace, porque cayó en personas que ellos ni imaginaban, celosos, porque según ellos solo la presencia de Dios estaba en sus vidas, pero estaban ellos perplejos al ver que ese poder se había manifestado, porque el poder de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo a vuestras vidas, porque el Espíritu es poder en nuestras vidas, no es el poder equivocado que a veces nosotros hemos venido escuchando, sino es un poder espiritual, es un poder de Dios, es el poder que le da a usted para levantarse, es el poder que le da para estar firme, es el poder para poder caminar y para poder testificar y para poder caminar derecho y firme en los caminos de Dios y poder hablar. Y Él es el que le da la capacidad, Él es el que le da el discernimiento, Él es el que da la sabiduría, Él es el que fluye, porque es el poder en ti, porque es el Espíritu Santo que habita en ti, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que viene a nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dice que descendió tipificando la paloma al Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y si eso pasó en Él es porque nosotros somos investidos y somos llenos del poder del Espíritu Santo cuando disponemos nuestra vida y cuando abrimos nuestro corazón y sobre todo cuando le creemos a Dios, porque eso es el detalle más importante que tenemos que creer. Tenemos que creer en quién hemos caminado, en quién nos hemos entregado, a quién hemos abierto nuestro corazón. Tenemos que creer cuál es ese soplo de vida, para qué. Porque esa pregunta nos la hacemos nosotros. Nos hacemos esta pregunta y podemos nosotros corroborar totalmente en primera de Timoteo. Veamos esta lectura, primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice: es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande el misterio. Está hablando de un misterio porque no es que es revelado para todo aquel que quiere
sino es un misterio que Dios se derrama al corazón del ser humano, porque es un misterio Aleluya. que no todos pueden percibirlo, no todos pueden comprender cuál es ese poder, cómo llega ese poder, cómo manejar ese poder, siempre y cuando se conoce la palabra, porque en 1 Timoteo 3:16 es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad que fue manifestado en carne, dice, que fue manifestado en carne. Ese poder fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que fue manifestado en carne? Jesucristo. Ese es el misterio de la piedad que fue manifiesto en carne, fue manifiesto, justificado en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en él. Porque Él, cuando Él vino a la tierra como un hombre, Él dice que la deidad estaba en Él. Simplemente Él hizo esto porque usted y yo nos ama entrañablemente. Dice, visto de los ángeles, porque ellos mismos, los ángeles, vieron cuando Él tomó la decisión e hizo el pacto con Él mismo. Ese pacto inquebrantable, ese pacto que solo Dios puede hacer entre el hombre y Él, porque el hombre no puede pactar con Dios. Eso es mentira. El hombre no puede pactar con Dios. El hombre puede hacer pactos comerciales, financieros, familiares, pactos de amistad, puede hacer pactos aún hasta de sangre, porque ahora los brujos hacen pactos de sangre, cantidad de pactos, pero este pacto divino, este pacto del ministerio de la piedad es el que hoy Dios quiere manifestarnos y asegurarnos más, porque dice que fue visto de los ángeles vieron el dolor, vieron la tristeza, vieron la congoja, vieron a Dios triste. ¿Por qué? Porque Él dijo, tendré que recuperar, tendré que ir por mis hijos, voy a pagar un precio por ellos, y visto por ellos, predicado a los gentiles. Lo acabamos de leer ahorita en Hechos 2. Ellos estaban atónitos porque el Espíritu Santo se había derramado sobre gentiles, sobre personas que no conocían a Dios, pero el Espíritu Santo los llenó. Dice que un viento recio cayó, invadió todo aquel lugar donde ellos estaban reunidos, y cayó el Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre gentiles, sobre todas las personas, sobre el mundo entero. Dice sobre el mundo. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros comprendemos quién es ese poder, cuál es ese ministerio, el misterio del poder, el misterio del pacto de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Realmente tiene un sazón muy hermoso cuando comprendemos nosotros qué es lo que Dios quiere de nosotros, para qué Él ha venido a habitar en nuestras vidas. Porque en este tabernáculo, el tabernáculo que hoy vemos, esa carne que ahora vemos que los gusanos se lo van a comer, es el que Dios usa para llevar el poder del pacto, para que ese poder del pacto se haga evidente y se haga vivo a través de ti, a través de mí, a través de hombres y a través de mujeres también. No solamente hombres, no, Señor, a través de toda carne, dice, porque en los postreros tiempos derramaré mi espíritu, dice Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre viejos, sobre toda carne, hombre y mujer. Entonces ve usted que este misterio que Dios nos está dando no es revelado para cualquiera, sino es para aquel que verdaderamente tiene sed, hambre y justicia en su corazón, de buscar la presencia, de buscar la dirección y de buscar la vestidura y la llenura del Espíritu Santo en tu vida, en tu familia y donde tú te encuentres. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, porque recibiréis poder. ¿Cuál es ese poder? No es el poder que ahora han ministrado en muchos lugares. Yo tengo el poder y yo voy a decretar y yo voy a declarar que este lugar es mío, y yo voy a declarar y voy a decretar que esta casa es mía, y que yo voy a declarar y voy a decretar que tanto. Eso es fetichismo. Lo que las iglesias están practicando se llama fetichismo. Por ignorancia, yo lo hice por muchos años. Ahora por eso, cuando Dios reveló en mi corazón este misterio de la piedad, puedo comprender que Él se revela a quien Él quiere, y como Él quiere, cuando ve la necesidad, la entrega
el hambre y la sed de justicia de una persona que le ha conocido y que quiere servirle y caminar. Pero mire lo que dice primera de Timoteo 3:16, que los ángeles fueron testigos. Y que más, que cayó sobre todo el mundo, predicado en el mundo y recibido en gloria después. Recibido en gloria. Entonces la manifestación que nos ha dejado es grandiosa. ¿Qué es un pacto? Es un tratado que hacen dos personas naturales. El hombre con el hombre puede pactar, pero el hombre con Dios no puede pactar. El Dios, el soberano, sí pacta con nosotros, porque nuestra palabra es basura. Nuestra palabra no vale nada. No podemos decirle, oh Dios, yo voy a pactar contigo. Oh Dios, yo pacto contigo porque yo quiero bendición, porque yo quiero que tú hagas esto por mí. Dios no es criado de nosotros, no es criado de nadie. Aleluya. Tú y yo vengamos a decirle, yo quiero pactar contigo, Padre. Eso es una mentira de Satanás. Por eso 1 Timoteo 4:1 dice, porque en los postreros tiempos vendrán engañadores, enseñando doctrinas de demonios. Y por eso es que usted y yo como ministros, como cristianos que ha llegado el Señor a nuestras vidas, tenemos que enfocarnos en su palabra, en el ministerio de la piedad, en el misterio de la piedad que es Jesucristo, que Él es el que viene a mostrarnos el poder del pacto en nuestras vidas. Solo Él puede pactar, solo Él puede hacernos a nosotros entender que usted y yo somos el Israel espiritual. El Israel, su pueblo será salvo. Pasarán por muchas tribulaciones, pasarán, pero su pueblo bendito está ahí, y bendito por el pueblo Israel, bendito por el pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero por eso Él vino a nosotros, porque ellos lo rechazaron, no porque ellos quisieron. Dios hace misterios. Dios hace misterios, grandes misterios que usted y yo no podemos entrar a tú, a preguntar, y podemos venir a investigar por qué pasa esto, o por qué Abraham no era un judío, por qué si él fue el que Dios le dio ese pacto, ¿cómo es posible? Nosotros no podemos. Él nos deja demostrado que Él se manifiesta y usa como Él quiere, a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces tenemos bien específico que eso es lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Salomón le dijo en Salomón, Primera de Reyes 8:27, se lo puede escribir si lo necesita. Primera de Reyes 8:27, viene Salomón y le hace una pregunta. Y le pregunta, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿O es verdad, Salomón, cuando edificó su iglesia, es verdad que vas a venir sobre la tierra, vas a edificar la tierra? He aquí que los cielos de los cielos y los cielos no pueden contenerte, le dice. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte, y te va a contener este edificio. Oh, Salomón no sabía lo que estaba hablando. Oh, qué maravilloso que tú y yo tenemos esta bonanza y tenemos esta bendición tan grande y ese privilegio que Dios ahora nos ha dado a nosotros, las arras del Espíritu, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fuera hecho, no fuera nada. Por eso cuando Jesucristo hablaba con los fariseos le decían, demonios tienes, porque Él decía, yo antes que Abraham yo soy. ¿Cómo tú vas a decir que eres antes que Abraham si ni siquiera llegas a los 50 años? Pero como ellos eran personas doctas en la ley, literal nada más. Ellos solo conocían la palabra literal, pero no la espiritual. Y esa es la bendición que tenemos nosotros. Vamos a leer una escritura en Isaías 53, por favor. Vamos a leer esta cita, Isaías 53, del versículo 2 al 7. Aleluya, maravilloso es el Señor, bueno para siempre su bondad y su misericordia. Gloria a Dios. Mire lo que dice Isaías 53. ¿La tiene la cita? Amén. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como que escondimos de él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Escondimos de él su voz, de su rostro. Es una palabra que cuando tú y yo comprendemos qué fue lo que él hizo, nuestro corazón es compungido. Recuerdo yo cuando estaba muy pequeña, mi papá tenía un radio muy pequeño. Cada Semana Santa, en la Semana Santa yo escuchaba el Vía Crucis, porque desde muy pequeña yo iba a la iglesia católica. Ahí hice mi primera comunión, ahí estudié, estaba pequeña, quizás 5 años. Pero yo recuerdo que ese radio pequeñito que yo escuchaba, el Vía Crucis, y es cuando yo escuchaba que él fue molido por nuestros pecados, y escuchaba el sufrimiento, el dolor, los azotes, escuchaba cómo lo escupían, cómo se mofaban, cómo se reían. Yo lo escuchaba por radio, simplemente lo escuchaba, pero para mí eso impactaba tan fuerte en mi corazón, y sigue impactando mi corazón todavía. Porque si tú y yo, nosotros analizamos verdaderamente, el castigo de nuestra paz está sobre él, porque él llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados. Aleluya. Todas nuestras aflicciones, necesidades, dolores, enfermedades, acusaciones sobre él llevó todo en su cuerpo, para que tú y yo seamos libres, para que tú y yo seamos libres, seamos sanos, seamos santos, y podamos nosotros estar libres de ataduras y poder estar libres de la atadura del diablo, porque Satanás tiene atada al pueblo, tiene atado al mundo entero, porque él es el Dios de este siglo. Bueno, sigamos. Maravilloso es el Señor. Me da mucho sentimiento, pero Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él dice, se despojó en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, semejante a ti y a mí, y estando en la condición de hombre se humilló hasta los sumos, haciéndose obediente aún hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Entonces tenemos nosotros el poder del pacto. ¿Cuál es ese poder del pacto? Jesucristo, nuestro Dios, el soberano, el todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos, seguirá reinando, y ese es el que se ha revelado a tu corazón, a tu vida y al mío, porque es un misterio inexplicable, pero él se manifiesta a la vida de cada persona cuando tú le abres el corazón y tú le dices, oh Señor, dame discernimiento de este misterio, Señor, yo quiero saber quién es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo como hombre vino aquí. ¿Te imaginas? El soberano dejó su corona, el soberano quitó su capa de realeza del rey, él se despojó de sí mismo, él se vació en un instrumento como tú y como yo, y vino a través de la bendita hermana María. Vino a través de esta mujer santa, de esta mujer que maravillosa es, que el Señor la escogió, y vino a través de su vientre. ¿Pero por qué vino? Porque nos ama tan grandemente que Él quiere que tú y yo comprendamos que así como Él ha sido glorificado
glorificado en el Padre, dice, porque ahora, en San Juan 17:5, anota esa cita, por favor. Ahora pues, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Oh, ¿cómo podemos nosotros evadir el poder del pacto de Dios, el poder de Jesucristo en nuestras vidas? Ese poder que te da energía, te levanta y te da sabiduría, te da entendimiento, te enseña a vivir, te enseña a caminar por el buen camino y empiezas a tener el temor a Dios. Sobre todas las cosas es el temor a Dios, es el que te ministra, ese es el poder es el temor a Dios, el cual te ayuda, el cual te encamina, el cual dice que no te deja solo, porque tú no luchas solo, y como tú no luchas solo, sabemos que el Espíritu Santo está ahí. Juan 14:16, vea lo que dice. Juan 14:16 dice, oh, porque Él vendrá, Él mandará el ayudador, el consolador está contigo, ese consolador estará ahí contigo y para siempre. No es que va a tener un consuelo del consejo que alguien te da, o porque estás triste y en determinado momento recibes el consuelo de alguien que te ama, un familiar, un hermano, quién sé yo, pero puedes recibir el consuelo. Pero no es lo mismo recibir el consuelo de una persona que recibir el consuelo de Jesucristo, el Dios Todopoderoso que te consuela, te fortalece, seca tus lágrimas, tus heridas, sana las heridas, te derrama el bálsamo en tu corazón, en tu vida te levanta y pone ese bálsamo y te levanta, te da vida, porque Él da vida a los muertos, Él resucita a los muertos. Si no vemos cómo levantó a Lázaro 4 días de muerto reventado con gusanos, pero lo levantó de la muerte física. Y si lo levantó de la muerte física es porque Él nos está mostrando que tú y yo tenemos que confiarnos y agarrarnos del pacto, agarrar el poder del pacto que es la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Y no dejarnos engañar por nadie, sino perseverar y estar firmes, sabiendo que el consolador, sabiendo que no solamente es el consolador, es el juez en tu vida. Él es el juez en tu vida, en mi vida, en todo aquel que le cree, y es tan fácil poderle creer a Él. Solamente cree, dice, el que cree todo es posible. Oh, Marta, si creyeres, tú verás la gloria de Dios, y la gloria de Dios se derrama en la vida de una persona que abre su corazón y su entendimiento. Miren Juan 15:26. Leamos esta cita. ¿Me puede leer Juan 15:26, hermano, por favor? Juan 15:26. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿De qué nos está hablando en este versículo? Que nos revela, nos convence. ¿De qué nos convence? De la deidad y procedencia de Cristo. Nos convence y nos revela la encarnación de Cristo. No es fácil de comprenderlo, no es fácil de entenderlo, porque para muchos Jesús es un profeta. Jesús fue un hombre más, nada más. No es así. Dice que el Espíritu Santo nos muestra, nos convence de la deidad y la procedencia de Cristo, su encarnación, su identidad como Mesías. Nos revela la santidad como Mesías, como el Salvador. Nos revela sus sufrimientos y muerte. Si no fuera así, que el Espíritu Santo te da el discernimiento a ti, ¿cómo es que no vas a sentir ese dolor? Porque el Espíritu Santo te ministra, el Espíritu Santo te habla, Él te abre el entendimiento, te abre el oído espiritual, el ojo espiritual, y te muestra los sufrimientos y la muerte del Mesías, su resurrección, su ascensión. Solo el Espíritu Santo nos enseña su exaltación. El Espíritu Santo nos enseña la exaltación a la diestra de Dios Padre. Nos muestra
como hijo, pero como Dios a la vez. Su función como juez en nuestras vidas. Es maravilloso poder comprender que el Espíritu Santo nos revela y nos convence. ¿Por qué? A veces uno dice, ya no le voy a hablar a esa persona de Dios. Ya no le voy a seguir hablando más, porque no me escucha, no quiere escuchar. El deber que tú y yo tenemos es llevarle la palabra a las personas. Pero si las personas no lo reciben, no te preocupes, porque si el Espíritu Santo de Dios no ha hecho la obra en esa persona, tú y yo no podemos hacer nada. Pero hemos hecho una obra gloriosa, hemos llevado su palabra y le hemos llevado una salvación, una carta de salvación, y le hemos llevado esa correspondencia que el Señor le ha entregado. Pero no te preocupes si tú dices, es que mi esposo no quiere nada, o es que mi esposa no quiere nada, o mis hijos están rebeldes y no quieren nada con el Señor. Tú no te preocupes, hermano y hermana. Tú solamente déjalo en las manos de Dios, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Y el Espíritu Santo es la deidad que habitó corporalmente en Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. Entonces vemos que Él es el que nos muestra todos los sufrimientos, la encarnación, la identidad como el Mesías, la resurrección y la ascensión, la exaltación a la gloria de Dios Padre siendo como hombre y como Dios, la función como el juez, la función como el abogado, la función como el médico en tu vida. Él es el que nos ministra. Él es. Léame por San Juan 16, 14 y 15. Vean lo que dice San Juan 16, 14 y 15. Es maravilloso, hermanos, conocer los misterios de la deidad de Dios. Los misterios, sabemos quién es Dios. Alabamos a Jesucristo, alabamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la deidad de Jesús. Amén. Él habita corporalmente en Él. Amor, como dice Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En San Juan, hermana, sí lo notó, en San Juan 16, 14 y 15. Cuando nos dice que Él dice, tomará de lo mío y lo hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ve? Cuando Dios nos da el discernimiento de la palabra, Él me glorificará, dice Jesucristo. ¿Quién está diciendo? Dice Jesucristo, Él me glorificará. Él me glorificará. Jesús hablando como hombre, porque Él se hizo hombre. El Todopoderoso se despojó de su gloria, dejó su corona real, dejó su vestimenta, dejó todo y vino a la tierra a humillarse hasta la humillación de la muerte de cruz, a vivir como tú y como yo, para conocernos quiénes somos, cómo somos. Y Él, como sumo sacerdote, Él sabe que somos débiles. Él sabe que nosotros titubeamos. Él sabe que somos gusano de Israel, dice. Pobrecito, dice. Pero Él por amor lo hizo. Comprendemos el gran amor de Dios por nosotros. Él me glorificará. Cuando dice Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Tomará de lo mío. Solo Dios puede decir eso. Dice, Él me glorificará. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Oh, qué maravilloso. Qué maravilloso saber que Él va a tomar. ¿Y de qué está hablando? Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo ejerce la función de la producción del fruto en el ser humano. Nos está hablando de la justicia, misericordia, bondad, verdad, santidad.
nos está hablando de eso, porque Él se hizo hombre, pero Él vivió en la tierra sin pecado. Entonces Él nos dice, oh, yo te entiendo, ¿sabes? Yo fui carne como tú, y yo entiendo, pero es diferente porque Él era Dios en la tierra, con las limitaciones de hombre nada más, porque Él bien pudo haber llamado a de ángeles, pero no, porque entonces se perdía la humanidad. ¿Qué tal que hubiera pasado eso? Donde tú y yo estaríamos. Maldito el que es colgado en un madero, dice, y Él tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Y lo tomó el de todos, porque dice en Hechos 2 que se derramó sobre toda carne. Él no hace acepción de personas. Él no importa qué pecados haya cometido la persona. No importa que sea una persona que quitó la vida a otra persona. No importa que sean personas con grandes cantidades. Dice, pero es que mis pecados son tan feos y tan grandes para Dios. El pecado es pecado. Para Dios simplemente dice en Mateo 5, 20, 21 y 22, haciéndoles una comparación, si la justicia de ustedes, les decía, no es más grande que la de los escribas y los fariseos, no heredarán el reino de los cielos. ¿Y quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran doctos en la ley, escritores y doctores en la ley, conocían la ley, conocían la palabra, pero estaban huecos. Por eso Él le decía, hipócritas, ustedes son hipócritas, hijos del diablo, eso es lo que son ustedes, le decían. Porque ellos venían y le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan antes de comer? ¿Por qué? Porque ellos estaban regidos a cantidad de misterios, pero solamente de letra. Por eso el Señor Jesucristo le decía a la gente, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Estaba diciendo, ellos hablan la palabra, pero no la practican. Entonces nos está diciendo en este versículo que Él produce el fruto de la misericordia, de la justicia, del amor, la verdad, la santidad, porque sin esto nadie verá al Señor. Por eso es que Él está tan preocupado de que nuestros frutos estén dentro de este pacto, estén dentro del poder del pacto, que nos podamos agarrar del poder del pacto para que usted y yo podamos florecer. ¿Cómo podemos conocerlo? El testimonio. Es tan fácil. Dice que el trigo y la cizaña se parecen, claro, pero hay que ver el fruto. El fruto. Por eso les digo a ellos, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, ustedes no van a heredar el reino de los cielos. Porque ustedes dicen, no matarás, y condenan a la gente. Pero ustedes hoy le dicen el versículo 22, mas yo os digo que el que llame fatuo a su hermano, el que odie a su hermano, tampoco heredará el reino de los cielos, porque se ha convertido en un asesino con su lengua. Ajá. Y ustedes están recriminando y están condenando solo con una palabra que dice, no matarás. La ley que dejó escrito en las tablas de la ley cuando Moisés, y no matarás. Y ellos se regían ahí, no matarás. Pero ve cómo entonces el Espíritu Santo nos viene revelando de qué forma quiere que nosotros podamos comprender el poder del pacto. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Y este mediador es el que produce en nosotros estos frutos. Este mediador es el que produce en nosotros la bondad. Este mediador es el que nos ayuda a nosotros a caminar firmes y a no desmayar. A no desmayar. Veamos otra cita aquí, veamos. Por favor, Romanos 9, 25 y 26. Romanos 9, 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, 26. Y en el lugar donde se les dijo,
Vosotros no sois pueblo mío. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente, esos somos nosotros. El Israel de la fe, el Israel espiritual somos tú y yo. Pero el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Porque por el pueblo de Israel tenemos la bondad de ser hijos espirituales y ser el Israel espiritual. Porque este es el pacto de la verdad. Este es el pacto del Nuevo Testamento. Este es el pacto que viene, dice que a los suyos vino. San Juan 1, 11 y 12, por favor, ahí dice bien claro. Leanme, por favor, amor, San Juan 1, 11 y 12. Hablando del pacto, hablando de ese pacto que tú y yo tenemos que saber, que tú y yo tenemos que desempolvarlo y sacarlo a la luz. Porque ese poder del pacto es el único que te mantiene firme y te mantiene a ti en el camino. ¿Cómo dice San Juan 1, 11 y 12? Aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad, porque nos está hablando que no es el pacto que hizo con los hijos, con nuestros ancestros, con nuestros padres antepasados. No es como el pacto que hizo con ellos, que nos sacó de la tierra de Egipto, y más sin embargo siempre permanecieron fuera del pacto. Ellos en pocos días y se volvían atrás y se volvían al mecanismo de la idolatría, a la hechicería. Ellos estaban adorando siempre los ídolos porque ellos nunca sacaron el mundo y los ídolos, el pecado de sus vidas. Ninguno de ellos no lo sacaron. Entonces, qué hermoso nos está mostrando. En Hebreos 8, usted puede notar esta cita, Hebreos 8, desde el 6 como al 15. Es extensa, como del 6 al 13. Nos deja bien en claro qué es o cómo es este pacto. Que si no hubiera tenido defecto el primero, entonces el segundo no hubiera dado lugar al segundo pacto. Que ese es el pacto, el nuevo pacto. ¿Y quién es el nuevo pacto? El nuevo pacto es Jesucristo. Porque Él es propicio ahora, propicio en las injusticias. Y Él dice, nunca me acordaré de tus pecados. Por eso Él se hizo propicio, para que tú y yo le conozcamos, para que tú y yo sepamos que sí hay un pacto. Ese poder del pacto es el que tú y yo tenemos que conocer. Tenemos que saber. Miren lo que dice, qué es lo que Él haría en Ezequiel 37, 21. Prefieren esa cita, Ezequiel 37, 21. Ezequiel 37, 21. ¿La tienen? ¿La tienen? Primero que lo tienen, que lo lean, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Hasta ahí, amor, está bien, hasta ahí. Entonces, nos está hablando que así como recogerá y está recogiendo a Israel de todos lados, nos ha recogido también a nosotros. A nosotros nos ha traído de la perdición, de los vicios, de lo cenagoso, de todo el pecado y toda la inmundicia que hay en el mundo. Nos ha traído, nos ha rescatado de ahí, y de esa misma forma también está reuniendo a su pueblo. Los está reuniendo. Hay dos tipos de judíos: el judío espiritual, el Israel espiritual, que somos tú y yo, y el pueblo de Israel. Entonces, de esa forma Él está llamando, Él está trayendo, está reuniendo a su pueblo, y está también rescatando a los hijos espirituales, que el Israel espiritual somos. Pero Él está sacándolos cada día,
pero con la plenitud de saber quién es, qué es ese poder, cómo es. Nos dejan bien en claro las escrituras. Romanos 2:28, porque el que dice, aquel que no fue circuncidado por los hombres, sino por el Espíritu de Dios, somos nosotros. Porque ellos fueron circuncidados en el prepucio, en la carne, pero tú y yo fuimos circuncidados en el corazón. Él ha purificado nuestros corazones. Él ha llenado nuestros corazones. Y tenemos en vasos de barro, dice, este tesoro tan maravilloso. Prepárame una cita, Éxodo 2, 23 y 25. Vamos a retomar una pequeña historia para hacer una comparación del nuevo pacto y del antiguo pacto. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y oyó Dios, dice, que murió este rey. Y luego el pueblo gemía acá por la razón de que eran esclavizados fuertemente. Al morir el rey, está hablando del faraón que murió, es el mismo faraón con el que se encontró Moisés, es el mismo. Entonces, si vemos, como dice el versículo 24, que eran esclavizados y se estaban quejando porque eran esclavizados, pero el pueblo de Israel siempre fue esclavizado. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Ellos siempre fueron esclavizados, pero dice que él, como que él los había olvidado, como que él estaba haciendo oídos sordos a lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba pasando. No era que Dios los había abandonado, sino que Israel en ese entonces abandonó a Dios. Siempre lo hacía, en poco tiempo y lo abandonaban. Ellos siempre estaban involucrados en el pecado. Entonces, no era que de repente Dios quiso actuar, o de repente Dios se acordó de que ellos estaban en clamor, ellos estaban oprimidos, estaban heridos, porque había un capataz encima de ellos, porque ese faraón tan malo no les proveía la paja para que ellos pudieran hacer bien los ladrillos. No había suficiente producción de ladrillos, entonces eran esclavizados, pero lo hacían a propósito para esclavizarlos, para martirizarlos, para estropearlos, para mandarlos moribundos, casi muertos a sus casas, los hijos, los hombres, las mujeres. Entonces vemos esta historia que Dios escuchó los gemidos, porque no fue que Él se olvidó del pacto, no fue que Él se olvidó, sino que Él se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Jacob y con Isaac. Y porque Él hizo un pacto, y como Él dice su palabra, que no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, entonces Él, dándole honor a su palabra, se acordó de ellos. Se acordó de ellos, no porque ellos lo merecían, no porque Él estaba contento con ellos, porque Dios estaba molesto con ellos. Muchas veces los quiso desaparecer, pero Moisés intercedía. Él siempre lloraba e intercedía. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Estar intercediendo por las necesidades. Este hombre intercedía. Entonces, no era que se lo merecían, porque ellos siempre abandonaban a Israel, siempre estaban pecando. Entonces, no fue que se acordó, sino por la promesa, por el pacto que Él hizo con nosotros. Entonces, Él lo demuestra. ¿Cómo es? Los preservó al separar a José. Cuando lo llevaron a Egipto, no fue que, pobrecito José, todo lo que pasó. Pobrecito, qué situación, cómo lo vendieron, cómo lo ultrajaron, qué vida la que llevó, cómo el Señor lo rescató de todas las pruebas y de todas las luchas y tentaciones que Él sufrió. Fue que Dios lo capacitó. Entonces podemos ver nosotros que este pacto fue aplicado en Jacob en diversas veces, lo hizo, lo salvó de la mano de Esaú, de su hermano, en Jacob. Entonces la Biblia nos describe en muchas partes que el pacto antiguo, si hubiera sido perfecto, no hubiera un pacto. Pero Dios, en su infinita misericordia, mire lo que dice Génesis 17:7, vea lo que dice. Estableceré mi pacto contigo, dice, y con tu descendencia
Aleluya. por ese pacto. Y ese pacto sigue vigente. Y ese es el pacto que tú y yo tenemos en nuestra vida. Porque Él mismo se hizo ese juramento. Dios mismo. Usted y yo no podemos hacerle un pacto, pero Él lo hizo. Esta promesa se extendió hasta Cristo. ¿Ve cómo viene el pacto? Se extendió hasta Cristo. Y después de Cristo, nosotros somos descendencia de Cristo. Entonces Él dice en Génesis 17:7: estableceré mi pacto contigo, tu descendencia, y sobre tus hijos, y lo haré perpetuamente, para siempre lo haré. Entonces, ve qué maravilloso poder discernir y hacer una diferencia de qué es de qué pacto tenemos, del poder del pacto. Ese nuevo pacto es Jesucristo. Ese nuevo pacto es el mediador. Ese nuevo pacto, ese es el que nos ha levantado, restaurado, sanado. Él es del que nosotros, tú y yo, nos tenemos que agarrar. Él es, porque de Él mana la vida, de Él mana todo. Solo tenemos que caminar derechito. Vean ese Josué 1, por favor. Josué 1, 8 y 9. Vean lo que le dijo Josué 1, 8 y 9. Josué 1, 8 y 9. Vean lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay un precio nada más. Gloria a Pero Dios. cuando tú y yo llega el discernimiento a nuestros corazones, y audiblemente y espiritualmente podemos comprender cuál es el poder del pacto, porque tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo, con nuestra propia inteligencia y nuestra propia fuerza, no podemos pretender ser buenas personas. No podemos, hermanos. No podemos serlo. El ser humano está caído, su naturaleza está caída, pero para eso está Cristo. Para eso Él vino a la tierra, para rescatar lo que se había perdido. Y Él pagó un precio. Ese precio, Él es un fiador. Es como, por ejemplo, tú, hermanos, tú tienes, digamos, una casa de $1 millón y la quieres vender. Y viene la persona que te la quiere comprar, te dice: yo quiero comprar esa casa, pero no tengo ni un quinto. Oye, que no se la pueden vender. No se le va a vender. ¿Por qué? Necesita un fiador. O si se va a pedir un préstamo a un banco, el banco lo primero que va a hacer es: ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus bienes? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? A ver si te puedo hacer el préstamo. Con mucho gusto, claro que lo vamos a hacer, pero luego extiende una cantidad de trámites donde hay un fiador. Y si ese fiador no está, entonces no presta el dinero al banco. Naturalmente hablando es así. ¿Quién es nuestro fiador? Es Jesucristo. Tú y yo fallamos, porque no vamos a decir que tenemos la aureola puesta y tenemos las alitas y somos ángeles. No seríamos extraterrestres, ¿verdad? Porque es santo. Él por su palabra nos ha santificado, pero somos humanos y fallamos. Si no es de mente, de palabra o de acción. ¿Cuántas veces estamos bien y de repente, mal pensamiento? Quizás está bien y una día, se salieron las malas palabras y le digo: ¿sabes qué? Y aquí cantidad de cosas. Entonces hay fallas. ¿Cuántas cosas hay? Por ejemplo, imagínense que alabando y sirviendo al Señor, muy felices y contentos y aleluya y gloria a Dios, y viene y caminando y van por un lado, y de repente la esposa, ¿y qué te está mirando? Pero ¿cómo que estás haciendo loquitos? ¿Pero qué pasó? Los celos, Dios mío, los celos son satánicos. No podemos dejarnos guiar por esas cosas. Bueno, pero está hablando de que Jesús es el fiador. Tú tienes un fiador, yo tengo un fiador, todos tenemos un fiador. El fiador es Jesucristo, porque Él es el mediador. Porque Él es el mediador. Porque no podemos sentirnos nosotros derrotados y sucios y exentos, decir: ya fallé. No, abogado tenemos un juez. A la presencia de Dios iremos. Ahora, Él conoce cuando deliberadamente una persona está haciendo algo, pero sí conoce que somos débiles. Pero lo hermoso es saber
primicia de los dos pactos. Ezequiel 36:25, por favor. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Porque Él juró por Él mismo, dice, por Él mismo, que no hay nadie mayor que Él. Aleluya. Que tú y yo estaríamos en sus caminos cuando abriamos el corazón para poder traer el discernimiento a nuestras vidas y mostrarnos a nosotros de qué está hablando y qué es lo que Él quiere que tú y yo sepamos. ¿Qué dice, hermano? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos se limpiarán. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya. Qué maravilloso, ¿ve? Nos lavará con su presencia, con su santidad. Seremos limpiados de toda la inmundicia de nuestros ídolos, porque hay ídolos en la vida del ser humano. Si tenemos ídolos, hermanos, hay muchos ídolos. Hay ídolos en la casa, hay muchas personas que sus ídolos son sus hijos, hay otros que son los maridos, que son las mujeres, hay otros que son los bienes, hay otros que son las casas, hay otros cantidad de ídolos. Ídolos no son, como dice, una pintura o un cuadro, no. Hay muchos ídolos en el corazón. En el corazón del hombre, dice que el corazón del hombre es perverso. Dios lo conoce. Por eso Él dice que Él nos va a limpiar. ¿Y cómo nos va a limpiar? A través de su palabra. Su palabra es la que limpia nuestro corazón y va preparando el camino y nos va despojando, dice, de toda maldad, de toda malicia del corazón, porque Él va a quitar de nuestra carne, dice, el corazón de piedra. ¿Por qué el corazón de piedra? Porque cuando el corazón está hecho piedra, está un corazón lleno de amargura, y un corazón que tenga raíz de amargura puede perder la salvación. Lo dice la palabra en Hebreos 12:15. Entonces Él dice que va a poner un corazón de carne, porque Él sensibiliza cuando hay dolor, cuando hay una necesidad en tu hermano, en tu hermana, en tu familia. Tu corazón gime, tu corazón llora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sensibiliza los sentimientos. Es algo que una persona no puede entender. Cuando una persona dice, a veces esta persona es dura de corazón. ¿Por qué? Porque aplica la verdad, porque aplica la palabra, porque aplica que las cosas deben de ser de tal forma para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y podamos nosotros siempre caminar por el buen camino y no perder la salvación. Porque ¿cuál es la función, hermanos? ¿Cuál es la función de conocer verdaderamente el poder de este pacto en nuestras vidas? Es poder mantener nosotros la salvación. Porque hoy estamos, la vida del hombre es como una sombra que hoy está y mañana quién sabe. Todos los días tenemos que estar preparados con esta bendición tan maravillosa. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tan maravillosa. Gracias, Señor. Gracias te damos que tú te has hecho manifiesto, Señor. Tu presencia se ha hecho manifiesta en nuestras vidas. Nos has mostrado, nos has enseñado, nos hemos gozado, nos hemos deleitado en tu palabra, nos hemos deleitado en tu presencia, Señor. Y sabemos que tu poder, Señor, que tu poder está en mi vida, porque el poder, dice, de este nuevo pacto que es tu presencia, que es tu presencia en mi vida, tu presencia a través del Espíritu Santo de Dios, porque reconocemos que el Dios Todopoderoso, que ante toda rodilla se doblará delante de ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos delante de ti, Señor, gracias te damos. Gracias, mi Señor, porque nos muestras y nos hablas, nos enseñas, nos das la sabiduría que dice Santiago 1:8 y tú la vas a dar abundantemente, Señor. Trae, Señor, más que sobreabunde, más y más. Llénanos de tu presencia a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, porque dice que tú eres el que ministras el corazón del hombre,
que sea tu presencia en el corazón ministrando esa hambre y esa sed de búsqueda de tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, porque tu palabra es la que trae corrección a mi corazón, a mi vida, a mi mente, a mis caminos, porque tu palabra es la que limpia mi camino, porque tu palabra es la que me enseña, es la que me levanta, es la que me libera, la que me sana, porque tú eres el Espíritu, porque tu palabra eres tú, Señor, eres tú. Permítenos, Padre Dios Todopoderoso, que podamos nosotros saborearte, Señor, que podamos deleitarnos en esta palabra. Oh, Señor, que cuando nosotros, Señor, estemos ministrando nuestra alma, nuestro espíritu con tu palabra, porque tu palabra dice en San Juan 17:17 que tú nos has santificado a través de la palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Anhelamos tu presencia cada día. Como el siervo clama por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía por tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, llena a mis hermanos aquí presentes, mi Señor, y a todos mis hermanos que han estado viniendo y que habían pertenecido y habían venido y están en otros lugares. Levántalos, llénalos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Toda confusión en sus vidas, Señor, quítala, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú, Espíritu Santo, convences de pecado. Oh, tu Espíritu Santo liberas, Padre. Trae, Señor, liberación. Libera, Padre, cualquier área que esté afectando la vida de mis hermanos. Libéralos, Señor. Trae liberación, porque tu palabra dice que tú liberas a través de tu palabra. Oh, tú liberas a través de tu palabra, Señor. Oh, que tu palabra, Señor, haga vida y levante vida, Señor, en los corazones de mis hermanos. Cauterízalos. Oh, cauteriza, Señor, cualquier dolor, cualquier sentimiento, cualquier sufrimiento en sus corazones. Porque, Padre, ministra y enséñanos que no debemos de temer al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma, Señor. Oh, ayúdanos, Padre, ayúdanos a perseverar y a caminar y estar preparados para ese día que estemos en tu presencia, o que tú nos llames antes, Padre. Pero antes de todo queremos decirte a diario, queremos servirte, papá. Oh, queremos servirte. Oh, queremos que este poder, el poder del pacto de Jesucristo, el poder del Dios Todopoderoso, ministre nuestras vidas y nos levante, Padre, con esa pasión, porque tu palabra que dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oh, Padre, capacítanos. Levanta hombres y mujeres, ministros, Padre, valientes, porque tu palabra dice que no es para cobardes. Oh, Padre, tú nos has dado un espíritu de autoridad, dominio propio, Padre. Oh, ministra a tu pueblo, Señor, y hazle ver y entender, como dice tu palabra, que tú le pondrás un corazón de carne y quitarás el corazón de piedra. El corazón de piedra es la indiferencia y la incredulidad, Señor. A veces no creemos que tú estás. Oh, pero tú estás ahí siempre. Oh, tú vas ahí con nosotros. Pero no vemos, porque tú nos llevas en tus brazos. Oh, gracias, Señor, gracias. Oh, cómo nos deleitamos, Padre. Nos deleitamos en tu presencia, porque es la vitamina para mi alma, es la vitamina de mi vida, es la que me ayuda a conducirme y a caminar, Señor. Gracias te doy, mi Señor. Oh, dile gracias. Gracias, mi Señor. Gracias. Te ruego que dé sabiduría a mis hermanos. Sabiduría, ciencia, inteligencia, Señor. Aumenta, Señor, sus neuronas. Oh, Señor, restaura, Padre. Tú sabes que por los años, a veces nosotros, Señor, se nos olvidan las cosas y el cerebro viene a sufrir, Señor, tardanzas. Pero tú eres vida, Señor. Ministra la vida de mis hermanos, ministra sus vidas, ministra su cerebro, sus neuronas, levántalos, trae inteligencia, ciencia, Padre, así como tu palabra dice Santiago 1:8, quiere sabiduría, pídela, dice, y te la daré sobreabundantemente,
Señor. Así Salomón te decía, oh Padre, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Pídeme lo que quieras, le decías tú. Y Salomón dice, oh Padre, dame sabiduría para lidiar con tu pueblo tan grande. Oh, y tu palabra dice que le dice sabiduría sobreabundante y que fue el hombre más rico en ese entonces, porque tu palabra dice, ocúpate de mis negocios y yo me voy a ocupar de los tuyos. No hay afanes. No hay afanes en nuestras vidas. Oh, todas las cosas están en tus manos, Padre. Oh, dile, Señor, yo me ocupo de tu negocio. Oh, tú ocúpate de los míos, papá, porque tú sabes el dolor de mi vida. Tú conoces mis necesidades. Tú lo sabes todo. Aunque me fuera a lo profundo de la mar, a lo más alto de los cielos, me fuera a lo profundo de la tierra. Oh, ¿quién se esconderá de ti? Oh, tú lo conoces todo, Padre, pero tu palabra dice, habla tú para justificarte. Oh, dice, habla tú, porque yo aquí estoy con mis brazos extendidos y con mi oído puesto a tu clamor, a tu dolor, porque yo sé que estás pasando agonía, yo sé que estás pasando tribulación, yo sé que estás pasando angustia, yo sé que tienes dolor, yo sé que hay opresiones en tu vida, yo sé que hay ataduras. Oh, pero Él dice, sabe, no te preocupes. Oh, no te preocupes, que el capataz que está azotando tu vida ya no lo hará más, porque yo te voy a libertar, porque yo te libero, yo te liberto. Solo dice, cree en mí, oh, cree en mí, porque yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Oh, gracias, Señor, gracias por tus promesas, gracias por tu palabra. Oh, gracias, amantísimo Dios todopoderoso. Dile, Señor, te amo, Señor, y yo quiero estar siempre en tus caminos, Señor. Recuperarás en el nombre de así, en la caja así, en el nombre exacto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como tu espíritu se derramó, dice que tu Santo Espíritu se derramó en ese día que estaban todos unidos. Y con un fuerte viento sopló de los 4 vientos, y ese viento entró a la casa, y dice que sonó fuertemente e invadió y cayó sobre todos los que estaban, y todos hablaban en otras lenguas, porque tú bautizaste sus vidas en fuego, el Espíritu Santo y fuego. Dígale, Señor, oh, yo necesito eso, Señor. Dile, yo lo anhelo en mi corazón. Oh, dile, yo lo anhelo, porque esa es la evidencia en mi vida del Espíritu Santo y fuego. Que tú, Señor, bautices y ministres mi vida con ese poder del nuevo pacto, porque yo te creo a ti, Padre, y yo creo en tu poder, y yo creo, Padre, en tus promesas, y yo creo, Padre, que tú eres el mediador, que tú eres mi abogado. Oh, yo creo que tú eres mi juez. Oh, dile, Señor, levanta tus manos y dile, Señor, yo creo que tú eres mi juez, mi Dios, mi soberano, el mediador. Oh, Dios, oh, grande la oh, grande, gracias, grande, oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, dile, Señor, dame ese espíritu de autoridad, dominio propio, Señor. Oh, para poder a los 4 vientos ministrar y llevar esta promesa tan gloriosa que tú has traído, esa promesa de salvación, y que alcance, Señor, mi familia, que alcance mis hijos, mis nietos, Padre. Oh, si yo soy dile, Señor, en mí aquí. Oh, yo soy ese instrumento. Dile, yo soy ese instrumento, Padre. En mí aquí, Señor. Oh, en mí aquí, yo soy ese instrumento, Padre. Envíame a mí. Dile, gracias, Señor, por esa convicción que tú has derramado a mi corazón, porque tu palabra dice que tú quitarás la dureza, que es la incredulidad. Y sé que tú, Padre, me escuchas. Oh, gracias. Oh, gracias, amantísimo Dios. Gracias, mi Señor, porque en esa cruz del Calvario clavaste todas mis iniquidades, toda la basura de mi vida. Tú la clavaste ahí. Dile, gracias, Señor. Y me hiciste tu pueblo, y me hiciste pueblo santo para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Oh, dígale, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdame a tener, Señor, esta gratitud en mi corazón y serte fiel cada día, porque con mi
lleno de gratitud, ese corazón que tú quieres, dice, con humildad, ese corazón que se derrame en ti, porque tú te derramaste en un instrumento para conocerlo y para levantarnos en el momento de la angustia, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha. Oh, gracias, Señor, gracias porque tú te hiciste rico para dar, te hiciste pobre para que tú y yo seamos ricos en sabiduría, en gracia, en misericordia. Oh, gracias, Señor, dile gracias, gracias, mi Señor, dile gracias, Señor. Oh, gracias, gracias por tu presencia, porque sentimos tu presencia en este lugar, Señor, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen, allí estás tú. Y aunque esté solo yo, dile, Señor, tú estás conmigo. Aunque solo esté yo, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Dígale, oh, como poderoso gigante, tú estás conmigo. Dígale gracias. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, porque tú ya tienes las respuestas a cada situación y a cada necesidad de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo puertas. Esas puertas que tú abres, nadie las cierra. Y las que tú cierras, nadie las abre. Dile gracias, Señor. Yo sé esperar en ti, Señor, porque lo que tú traigas para mí, eso es lo que tú quieres. Yo no quiero tu voluntad permisiva, Señor. Yo quiero tu voluntad perfecta, Señor. Y aunque duele, Señor, porque tenemos que pasar necesidades, tenemos que pasar angustias y situaciones, pero no importa. Espera la voluntad de Dios. A su tiempo llegaremos, dice. Porque la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas, eso es lo que Él quiere. Oh, gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya.